al Aeropuerto Internacional de Londres volvía con su actividad habitual, cuando Camilla, reina consorte del Reino Unido, arribó discretamente acompañada de su séquito de seguridad. A pesar de los protocolos establecidos para los miembros de la realeza, aquella mañana de octubre algo inesperado estaba a punto de suceder que cambiaría el curso de lo que debería haber sido un viaje rutinario. El guardia Marcus Richardson llevaba 15 años trabajando en el control de seguridad del aeropuerto. Era conocido por su meticulosidad y su estricto apego a los reglamentos, características que lo habían convertido en uno de los empleados más respetados de su departamento. Sin embargo, Marcus también tenía fama de ser inflexible, especially cuando se trataba de aplicar las normas security sin excepción alguna. Esa mañana, Marcus había llegado temprano a su turno. Como era su costumbre, había revisado los protocolos del día y notado que no había ninguna mención especial sobre dignatarios o miembros de la realeza que pudieran pasar por su área. Para él, esto significaba que todas las personas que atravesaran su puesto de control serían tratadas con los mismos estándares de seguridad, sin importar su estatus social. Cuando Camila se acercó al área de inspección, su equipo de seguridad personal se adelantó para coordinar el proceso habitual. El protocolo real establecía que el equipaje de los miembros de la familia real debía ser inspeccionado de manera discreta y expedita, con la presencia de oficiales de seguridad especializados que ya habían sido brifeados sobre los procedimientos específicos. Sin embargo, Marcus no había recibido ninguna notificación oficial sobre estos protocolos especiales. Cuando vio que se acercaba una mujer elegante con varias maletas costosas, seguida de un grupo de hombres en trajes oscuros, su instinto profesional se activó inmediatamente. Para él, cualquier persona que viajara con tanto séquito y equipaje de lujo merecía una inspección más minuciosa. El jefe de seguridad personal de Camilla, el comandante James Wellington, se acercó a Marcus con documentos oficiales en la mano. Buenos días, oficial. Soy el comandante Wellington, del Servicio de Protección Real. Necesitamos procesar el equipaje de Su Majestad de acuerdo con los protocolos establecidos. Marcus echó un vistazo a los documentos. Pero algo en su expresión cambió. Durante años había visto todo tipo de intentos de personas influyentes tratando de evitar las inspectorías de seguridad AUPA. Aunque los documentos parecían auténticos, Marcus había desarrollado una desconfianza instintiva hacia cualquier solicitud de trato especial. Disculpe, señor Wellington, respondió Marcus con voz firme. Pero mi responsabilidad es inspeccionar todo equipaje que pase por esta área, sin excepción. No he recibido ninguna orden directa de mis superiores sobre protocolos especiales para hoy. La tensión en el ambiente se hizo palpable inmediatamente. Camila, que había permanecido a cierta distancia observando la situación, se acercó lentamente. This is allowed by public stating. This is the book is about history. This is the book is allowed by public stating. It's about history, therefore something new and nor the general popularities from its work. This is the book is about history, so presented by Sue Oceans. From that center, Marcus la miró directamente y, aunque algo en su interior le decía que esta mujer era importante, su sentido del deber lo mantuvo firme en su posición. Señora, necesito inspeccionar su equipaje. Es un procedimiento de seguridad estándar. El comandante Wellington intervino rápidamente en Destría. Official Richardson, permítame explicarle que esta es Su Majestad la Reina Consorte Camila. Existen protocolos específicos. Con todo respeto, interrumpió Marcus. No he recibido ninguna orden oficial de mis supervisores sobre protocolos especiales. Mi deber es garantizar la seguridad de todos los pasajeros, y eso incluye la inspección del equipaje. En ese momento, otros pasajeros comenzaron a formar una pequeña multitud, algunos reconociendo a Camilla y susurrando entre ellos. Las cámaras de los teléfonos celulares comenzaron a emerger discretamente, aunque el equipo de seguridad real trabajaba para minimizar cualquier grabación. Camila mantuvo su compostura admirable. Había enfrentado situaciones públicas difíciles antes,
y sabía que cualquier reacción exagerada podría crear un escándalo mediático. Sin embargo, también comprendía que permitted que esa situación se prolongara, podría ser essentially the decisions prolonged from their four producers originals. Oficial Richardson, dijo Camila con voz calmada pero firme. Sin embargo, creo que una llamada rápida a sus superiores podría aclarar esta situación. Marcus vaciló por un momento. La manera en que esta mujer hablaba, su confianza natural y la obvia preocupación de los hombres de seguridad que la rodeaban comenzaron a sembrar dudas en su mente. Sin embargo, años de entrenamiento en no ceder ante la presión lo mantuvieron en su posición. Señora, entiendo su solicitud, but mi protocolo es claro. Debo inspeccionar el equipaje primero, y cualquier verificación adicional puede realizarse después. El comandante Wellington miró discretamente su reloj. El vuelo de Camilla estaba programado para partir en menos de 2 horas, y cualquier retraso significativo podría afectar una agenda real cuidadosamente coordinada, que incluía compromisos oficiales importantes en el destino. La situación se había convertido en un punto muerto denso. Por un lado, Marcus, un empleado dedicado cumpliendo lo que él creía que eran sus responsabilidades profesionales. Por el otro, la reina consorte del Reino Unido, acostumbrada a ciertos protocolos, pero también consciente de la delicadeza de la situación. Camila tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Con una sonrisa diplomática, se dirigió a Marcus. Muy bien, oficio Richardson. Si es necesario para la seguridad de todos los pasajeros, proceda con su inspección. Sin embargo, solicitó que se haga con la mayor discreción posible. El comandante Wellington parecía alarmado por esta decisión, pero conocía lo suficiente a Camilla para saber que cuando tomaba una decisión, era definitiva. Marcus, por su parte, se sintió tanto aliviado como nervioso. Había ganado la batalla sobre el cumplimiento del protocolo, pero ahora tenía que realizar la inspección más importante de su carrera. Mientras Marcus se prepara para comenzar la inspección del equipaje, ni él, ni nadie más en el aeropuerto podía imaginar las consecuencias que esta decisión tendría en las próximas horas, y cómo un simple procedimiento de seguridad se convertiría en un incidente que sería discutido en los pasillos del Palacio de Buckingham. En los periódicos internacionales, que pondría a prueba tanto los protocolos de seguridad como la paciencia real de maneras que nadie había anticipado. Marcus Richardson colocó los guantes de látex con manos ligeramente temblorosas, consciente de que todos los ojos estaban puestos sobre él. El área de inspección, que normalmente procesaba equipaje de manera rutinaria, se había convertido en el escenario de un drama inesperado. A medida que abría la primera maleta de Camila, una elegante pieza de cuero color borgoña con iniciales doradas, pudo sentir la tensión aumentando a su alrededor. La primera maleta contenía lo que uno esperaría encontrar en el equipaje de una mujer de alto estatus: vestidos cuidadosamente doblados de diseñadores reconocidos, zapatos de cuero italiano en bolsas protectoras y diversos artículos de tocador en recipientes de cristal fino. Marcus inspeccionó cada artículo con su meticulosidad habitual, pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras examinaba un frasco de perfume francés, Marcus notó que su peso parecía inconsistente con su tamaño. Su experiencia de 15 años le había enseñado a detectar anomalías, y este frasco definitivamente no se sentía normal. Cuando lo sostuvo hacia la luz, pudo ver que el líquido interior no tenía la consistencia típica de un perfume. ¿Podría explicarme el contenido de este frasco?, preguntó Marcus, mostrando el recipiente a Camilla. Camila miró el frasco con expresión genuinamente confundida. Es perfume, official Richardson, un regalo de mi visita reciente a Francia. El comandante Wellington se acercó para observar el objeto en cuestión, y su expresión cambió inmediatamente. Reconoció el frasco como uno de los elementos que habían sido empacados por el personal de la embajada francesa, como parte de los obsequios diplomáticos. Sin embargo, algo sobre la reacción de Marcus lo puso en alerta. Marcus procedió a abrir el frasco cuidadosamente.
El olor que emanó no era el de un perfume típico, sino algo químico y peculiar que no pudo identificar inmediatamente. Su entrenamiento en detección de sustancias peligrosas se activó y decidió que este artículo requería un análisis más profundo. Me temo que este artículo necesita ser analizado por nuestro equipo especializado, anunció Marcus colocando el frasco en una bandeja especial para elementos sospechosos. La noticia de que algo en el equipaje real requería análisis especializado se extendió rápidamente entre el personal del aeropuerto. En cuestión de minutos, el supervisor de Marcus, el capitán Thompson, llegó al área de inspección con una expresión de profunda preocupación. Richardson, ¿qué demonios está pasando aquí?, preguntó Thompson en voz baja, tratando de mantener la discreción mientras observaba a la multitud que se había formado alrededor del área de inspección. Marcus explicó la situación rápidamente, mostrando el frasco sospechoso. Thompson, con más de 20 years of experiencing in seguridad a perpetuity, inmediatamente comprendió la gravedad potencial de la situación. Si realmente había algo peligroso en el equipaje de la reina consorte, las implications podían ser catastrophics, tanto para catastrophe esenciales, meantai basically a display of the temporary connections between me and mine. For, when you woe, no tenía idea de que podría continented frasco que have been cowled deliberate. Paris coincided with attempts to the other side of the Buckingham. This is the book it's about history that Buckingham's particularly serious of increment. La conversación fue breve pero intensa. Tenemos una situación en el aeropuerto. El equipaje de Su Majestad está siendo inspeccionado y han encontrado algo irregular. La respuesta desde el palacio fue inmediata y contundente. Todos los recursos necesarios debían ser movilizados para resolver la situación de manera discreta y expedita. En cuestión de minutos, abogados reales, diplomáticos y expertos en protocolo estaban siendo contactados. Marcus continuó con la inspección de la segunda maleta, pero ahora con la presión adicional de saber que sus superiores estaban observando cada uno de sus movimientos. En esta maleta encontró algo aún más desconcertante. Varios documentos en idiomas que no reconoció, sellados con cera y marcas oficiales que parecían importantes, pero que no pudo identificar. ¿Qué son estos documentos?, preguntó Marcus mostrando los papeles a Camilla. Camilla examinó los documentos y frunció el ceño ligeramente. Creía que eran documentos ceremoniales de mi visita a la embajada italiana la semana pasada. Pensé que eran copias de cortesía de algunos tratados históricos. El comandante Wellington tomó los documentos y su expresión se tornó grave. Aunque no era un experto en asuntos diplomáticos, reconocía los sellos oficiales y se daba cuenta de que estos documentos podrían ser mucho más importantes de lo que Camilla había pensado. La situación se complicó aún más cuando llegó el equipo de análisis químico para examinar el frasco sospechoso. Los técnicos, vestidos con equipo de protección, comenzaron sus pruebas preliminares mientras una multitud cada vez mayor de oficiales de seguridad, diplomáticos y personal del aeropuerto se congregaba en el área. Las noticias del incidente comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación. Reporteros que cubrían rutinariamente las actividades del aeropuerto comenzaron a hacer preguntas y a tomar fotografías desde la distancia. El equipo de prensa real trabajaba febrilmente para controlar la narrativa, pero era evidente que la historia se estaba escapando de su control. Mientras esperaban los resultados del análisis químico, Marcus se encontró en una posición extraordinariamente incómoda. Por un lado, había seguido los protocolos correctos y había detectado potenciales problemas de seguridad. Por otro lado, estaba reteniendo a la reina consorte del Reino Unido basándose en sospechas que aún no habían sido confirmadas. Camilla, demostrando la gracia bajo presión que había desarrollado durante décadas de vida pública, se dirigió a Marcus. Oficial Richardson, aprecio su dedicación al deber. Independientemente de cómo resulte esta situación, quiero que sepa que no tengo ningún resentimiento personal hacia usted. Estas palabras, lejos de tranquilizar a Marcus, le hicieron sentir aún más nervioso.
Si los análisis resultaban negativos, habría detenido innecesariamente a la realeza. Si resultaban positivos, habría estado cerca de permitir que sustancias peligrosas subieran a un avión. El técnico en jefe del laboratorio se acercó con los resultados preliminares del frasco. Su expresión era indescifrable, mientras se directed his group of the officials esperando. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Y todos sabían que los próximos minutos determinarían si Marcus Richardson se convertiría en un héroe de la seguridad o en el oficial que había creado un incidente diplomático internacional. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el técnico abrió su carpeta con los resultados, preparándose para revelar qué había estado realmente dentro del frasco de perfume que había iniciado toda esta extraordinaria secuencia de eventos. El técnico del laboratorio, el Dr. Harrison Mitchell se aclaró la garganta antes de hablar. Sus años de experiencia en análisis de sustancias peligrosas lo habían preparado para entregar noticias, tanto buenas como malas, pero esta situación era particularmente delicada. El análisis preliminar indica que la sustancia contiene componentes químicos que no son típicos de los perfumes comerciales, anunció el Dr. Mitchell, causando que la tensión en el aire se intensificara aún más. Sin embargo, no son sustancias peligrosas o explosivas. Marcus sintió un alivio parcial, pero sabía que la historia no había terminado. ¿Qué tipo de componentes químicos?, preguntó, manteniendo su postura profesional a pesar de la presión. Parece ser una mezcla de aceites esenciales raros y conservantes especializados, consistente con perfumes artesanales de alta gama. Sin embargo, hay un componente que no hemos identificado completamente y que requiere análisis adicionales. El comandante Wellington se acercó al Dr. Mitchell. Doctor, ¿cuánto tiempo requerirían estos análisis adicionales? Al menos 2 orders paranoidal and NADs en platen definitivo. Responde Mitchell, consciente de las templatencies discoursingme. Esta noticia golpeó como un rayo. El vuelo de Camilla estaba programado para partir en menos de 90 minutos, y cualquier retraso adicional afectaría no solo su agenda personal, sino también compromisos oficiales de Estado, que habían sido coordinados con meses de anticipación. Mientras esto sucedía, la situación fuera del área de inspección se había vuelto cada vez más compleja. Los medios de comunicación habían comenzado a llegar en mayor número, alertados por filtraciones sobre un incidente de seguridad que involucraba a un miembro de la realeza. Las redes sociales empezaron a llenarse de especulaciones y rumores, algunos de los cuales estaban peligrosamente lejos de la realidad. En el Palacio de Buckingham, una crisis de comunicaciones había estallado. El secretario privado de la reina, Sir Edward Pemberton, había convocado una reunión de emergencia para determinar cómo manejar la situación. Las opciones eran limitadas. Podrían intentar usar influencia oficial para acelerar el proceso, pero esto podría crear la percepción de que la realeza estaba recibiendo trato preferencial en asuntos de seguridad. De vuelta en el aeropuerto, Marcus se enfrentaba a la decisión más difícil de su carrera. Tenía el poder de liberar a Camilla basándose en los resultados preliminares, que indicaban que no había peligro inmediato. Sin embargo, su entrenamiento le decía que debía esperar los resultados completos antes de tomar cualquier decisión final. Camilla, quien había observado silenciosamente mientras se desarrollaban los eventos, tomó una decisión que sorprendió a todos. Se acercó directamente a Marcus y le habló con voz clara y firme. Oficial Richardson, entiendo que está siguiendo los protocolos apropiados. Sin embargo, me gustaría proponer una solución que podría beneficiar a todos. Marcus la miró con atención, intrigado por lo que la reina consorte podría proponer en una situación tan inusual. Sugiero que permita que el Dr. Arayazal Truche Mitchell tome muestras adicionales de la sustancia para análisis posteriores, mientras que yo procedo con mi vuelo. Si los resultados posteriores indican algún problema, estaré completamente disponible para cualquier investigación adicional. Esta propuesta puso a Marcus en una posición aún más difícil.
Por un lado, era una solución práctica que permitiría que todos cumplieran con sus responsabilidades. Por otro lado, liberó a alguien antes de completar completamente un protocolo de seguridad podría establecer un precedente peligroso. El capitán Thompson, quien había estado observando la situación con creciente ansiedad, se acercó a Marcus. Richardson, necesitamos resolver esta situación. ¿Cuál es tu evaluación profesional? Marcus miró alrededor del área de inspección. Veía a Camila manteniendo su compostura a pesar de la situación extraordinaria. Veía al comandante Wellington y al equipo de seguridad real, claramente frustrados pero profesionales. Ve a sus supervisory colegas, esperando que tomara una decisión que podría afectar no solo su carrera, sino también las relaciones diplomáticas del país. Capitán Thompson, dijo Marcus después de un largo momento de reflexión. Basándome en los resultados preliminares y en mi evaluación de la situación, creo que es seguro permitir que Su Majestad proceda con su viaje, con la condición de que mantenemos las muestras para análisis completo y que establezamos un protocolo de seguimiento. El equipo real se sintió aliviado de que la situación finalmente se estuviera resolviendo, pero algunos oficiales de seguridad del aeropuerto expresaron preocupación en privado sobre la posibilidad de que las consideraciones diplomáticas hubieran influido en una decisión de seguridad. Mientras comenzaban a reempacar el equipaje de Camilla, el misterio de los documentos sellados seguía sin resolverse. El comandante Wellington había contactado discretamente a expertos en el Palacio de Buckingham, quienes confirmaron que los documentos eran efectivamente copias ceremoniales de tratados históricos, pero habían sido mal etiquetados por el personal de la embajada italiana. Sin embargo, justo cuando parecía que la situación finalmente se estaba resolviendo, Mitchell regresó con una expresión que indicaba que había descubierto algo inesperado en su análisis preliminar. Se acercó rápidamente al grupo, llevando consigo un segundo frasco que había sido encontrado en el fondo de la segunda maleta de Camila. Disculpen la interrupción, dijo el Dr. Mitchell, pero creo que necesitamos examinar este segundo frasco también. Fue encontrado envuelto en una tela en el compartimento inferior de la segunda maleta y presenta características similares al primero. La noticia de que había un segundo frasco sospechoso causó que toda la tensión que había comenzado a disiparse regresara inmediatamente. Marcus miró el nuevo frasco y luego Camila, quien parecía genuinamente sorprendida por su existencia. No tengo idea de dónde vino ese frasco, dijo Camila, con una expresión de confusión genuina en su rostro. No recuerdo haberlo empacado, y ciertamente no es algo que reconozca. Esta revelación transformó completamente la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba simplemente de un malentendido sobre perfumes artesanales o documentos mal etiquetados. La presencia de un segundo frasco no identificado en el equipaje real sugería la posibilidad de que alguien había colocado deliberadamente objetos desconocidos en las maletas de Camilla. El comandante Wellington inmediatamente activó los protocolos de seguridad más altos. Si alguien había tenido positive acceso a la Arquipia packaging reality. This is the book, It's About History that attacks us at all times on Saturday mornings. See how gonna be apparently serious in whatsoever that this wasn't taking place on other shows. All those seas that are beyond its harms preparing for freedoms of discretion. La situación había evolucionado de un malentendido sobre protocolos a una potencial investigación de seguridad nacional. La atmósfera en el aeropuerto se transformó dramáticamente con el descubrimiento del segundo frasco. Lo que había comenzado como un conflicto sobre protocolos de seguridad, ahora se había convertido en una potencial investigación de seguridad nacional. El área de inspección fue inmediatamente acordonada, y oficiales especializados en antiterrorismo fueron llamados para evaluar la situación. Marcus Richardson, quien había insistido en seguir los procedimientos estándar, ahora se encontraba en el centro de lo que podría ser considerado un descubrimiento crucial para la seguridad. Su supervisor, el capitán Thompson, se acercó con una expresión de seriedad absoluta. Richardson,
Necesito que documentes exactamente cómo y dónde encontraste ese segundo frasco. Cada detalle podría ser important para la investigation, le dijo Thompson, mientras especialistas forenses comenzaban a llegar al área. En cuestión de minutos, una línea segura de comunicación fue establecida directamente con el Palacio de Buckingham, Scotland Yard, y los servicios de inteligencia británicos. La posibilidad de que alguien hubiera tenido acceso no autorizado al equipaje real era una violación de seguridad de la más alta prioridad. Camilla, a pesar de la gravedad de la situación, mantuvo su compostura característica. Sin embargo, era evidente que estaba profundamente preocupada por las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Se dirigió al comandante Wellington. Comandante, necesito que investiguen inmediatamente quién tuvo acceso a mi equipaje durante los últimos días. La investigación reveló que el equipaje había pasado por múltiples ubicaciones en las últimas 48 horas. La residencia real, el vehículo de transporte, una breve parada en la embajada italiana para recoger los documentos ceremoniales, y finalmente el aeropuerto. Cada una de estas ubicaciones representaba un punto potencial donde alguien podría haber tenido acceso para plantar el misterioso frasco. Mientras tanto, el Dr. Mitchell y su equipo trabajaban febrilmente para analizar el contenido del segundo frasco. Las pruebas preliminares indicaron que contenía una sustancia completamente diferente al primer frasco, algo que definitivamente no era perfume y que requería análisis especializado para determinar su naturaleza exacta. El agente especial David Blackwood de Scotland Yard llegó al aeropuerto 30 minutos después del descubrimiento del segundo frasco. Su primera acción fue entrevistar a Marcus sobre los detalles específicos del descubrimiento. Marcus relató meticulosamente cómo había encontrado el frasco envuelto en una tela especial en un compartimento que inicialmente había pasado por alto. Official Richardson, dijo Blackwood después de escuchar el relato completo. Su insistencia en seguir los protocolos estándar posiblemente ha previsto una situación de seguridad muy seria. Necesitamos que continúe con su cooperación completa en esta investigación. La investigación se expandió rápidamente para incluir entrevistas con todo el personal que había tenido acceso al equipaje real, el chofer que había transportado las maletas, el personal de la embajada italiana, los empleados de la residencia real, e incluso el personal del aeropuerto fueron interrogados como parte de la investigación exhaustiva. 3 horas después del descubrimiento inicial, el Dr. Mitchell finalmente tuvo resolutions definitivos sobre el contenido del segundo frasco. Se acercó al agente Blackwood y al comandante Wellington con expresión grave. Los análisis revelan que el segundo frasco contiene una sustancia de seguimiento electrónico altamente sofisticada, anunció Mitchell. No es peligrosa para la salud, pero es el tipo de tecnología que se usa para rastreo de ubicaciones a larga distancia. Esta revelación cambió completamente la naturaleza de la investigación. Alguien había intentado plantar un dispositivo de rastreo en el equipaje de la reina consorte, lo que representaba una violación masiva de seguridad real y una potencial amenaza a la privacidad y seguridad de la familia real. El agente Blackwood inmediatamente expandió la investigación para incluir expertos en espionaje electrónico. La pregunta ya no era simplemente quién había colocado el frasco, sino qué organización o individuo había tenido acceso a tecnología de rastreo tan sofisticada, y por qué habían elegido como objetivo a Camilla. Marcus QA había comenzado el día simplemente tratando de hacer su trabajo de acuerdo con los reglamentos estándar. Ahora se encontraba siendo elogiado por haber potencialmente previsto una operación de espionaje. Su supervisión, el capitán Thompson lo llamó aparte. Richardson, tu decisión de mantener los protocolos estándar independientemente de la presión externa. Posiblemente ha salvado a la familia real de una violación de seguridad significativa. Esto va a tener implicaciones importantes para cómo manejamos la seguridad de dignatarios en el futuro. La investigación subsecuente reveló que el dispositivo de rastreo había sido plantado durante la visita a la embajada italiana por un individuo que se había infiltrado en el personal temporal
contratado para el evento ceremonial. Este individuo posteriormente identificado como parte de una red de espionaje internacional, había aprovechado el acceso a las áreas restringidas para plantar el dispositivo. Camila, después de ser completamente brifeada sobre los hallazgos de la investigación, tomó una decisión notable. Se acercó personalmente a Marcus Richardson. Antes de partir en un vuelo posterior ese mismo día, Official Richardson le dijo, extendiendo su mano. Quiero agradecerle personalmente por su dedicación inquebrantable al deber. Su insistencia en seguir los protocolos apropiados a pesar de la presión que recibió ha protegido no solo mi seguridad, sino potencialmente la de toda la familia real. Marcus, aún procesando la magnitud de lo que había ocurrido, respondió. Su Majestad simplemente estaba haciendo mi trabajo. No tenía idea de que llevaría a algo tan significativo. Esa es exactamente la actitud que hace que sea tan valioso. En su posición, respondió Camila, es importante que las personas en posiciones de seguridad mantengan sus estándares sin importar quién esté involucrado. El incidente tuvo ramificaciones duraderas. Los protocolos de seguridad para la familia real fueron completamente revisados, con nuevos procedimientos implementados para verificar la integridad del equipaje en cada punto de la cadena de custodia. Marcus Richardson fue promovido a una posición de supervisión en seguridad VIP y se convirtió en un instructor para entrenar a otros oficiales sobre la importancia de mantener protocolos estándar sin excepción. By historia. Fuendo finishing interest to cap this advantageous state left a state of marriages for fishers and proceed to travel. By Astaria centrist is discussing this for 6 months, independence of the tables of the decoration centering to a state and state of them. Años más tarde, cuando Marcus reflexionaba sobre aquel día extraordinario, se daba cuenta de que su decisión de insistir en una inspección completa, que inicialmente había parecido crear un problema, en realidad había resuelto uno mucho más grande. La experiencia le había enseñado que hacer lo correcto no siempre es popular en el momento, pero con el tiempo la dedicación al deber y a los principios apropiados siempre se justifica. El incidente se convirtió en un estudio de caso en las academias de entrenamiento de seguridad, demostrando cómo la vigilancia apropiada y la adherencia a los protocolos pueden prevenir amenazas serias, incluso cuando esas amenazas vienen disfrazadas como situaciones rutinarias. La historia de Marcus Richardson en su encuentro con la reina consorte Camilla se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad de seguridad aeroportuaria, recordando a todos los profesionales la importancia crítica de nunca comprometer los estándares de seguridad, sin importar las circunstancias.